Cosas que pasan. Ahora sí, buenas noches. Sigue la fiaca. Me va queriendo. Bueno, un ruido así, en realidad fue lo que pasó en Pentecostés, mucho más fuerte seguramente, y se escuchó hace más de 100.000 domingos atrás, un ruido muy potente, como si fuese el ruido de un viento fuerte, y fue oído el inicio de esta nueva era en el pueblo de Dios. Fue un ruido de viento. Hemos ido viendo algunos temas principales, conceptos que necesitan ser aclarados y tenidos en cuenta. Hemos visto la resurrección, hemos visto el reino de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, hemos visto la segunda venida, la voluntad de Dios, hemos hablado del hijo de perdición. Y hoy vamos a ver la inauguración del nuevo pacto, del nuevo ministerio del Espíritu Santo. Y el domingo que viene nos vamos a dedicar exclusivamente al don de lenguas. Sí, el domingo que viene vamos a dedicarnos a eso. Ahí va. Cosas que pasan. Vamos a ir a Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Vamos a leer ahí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hasta acá por hoy. Hoy vamos a hablar de esta nueva era con respecto al ministerio del Espíritu Santo, y el domingo que viene solamente lo vamos a dedicar a las lenguas, al don de lenguas. Quiero hacer algunas aclaraciones básicas. ¿Qué día fue esto? El día de Pentecostés. Luego de la Pascua se cuentan 7 semanas. ¿Cuántas semanas tiene una semana? ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Y son 7 semanas? 7 por 7? 49. Y dice la Biblia, el Levítico, dice que luego de 7 semanas, al día siguiente, ¿cuándo terminaba la semana? ¿En qué día de la semana? Al día siguiente, ¿cuál sería? El domingo, después de 7 semanas, más un día, ese domingo, que es el día siguiente, el día de reposo es un domingo, es Pentecostés, ¿sí? Son 50 días, 7 por 7, 49, el día siguiente, número 50, ese domingo, ¿sí? El domingo. Bueno, esto es importante porque sabemos qué día resucitó Jesús. ¿Qué día resucitó Jesús? Un domingo. Mateo 28.1, Marcos 16.2, Lucas 24.1, Juan 20.1. Jesús resucitó un domingo. Los discípulos estaban reunidos un domingo, 50 días después, y el domingo decidió Dios enviar al Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Hechos 2. Luego podemos leer en Hechos 27 que los discípulos se reunían los domingos para participar de la Santa Cena. Y en Corintios, 1 Corintios 16.7, podemos leer que los discípulos se juntaban los domingos para ofrendar. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque estamos pasando por esta parte, pero están registrados estos sucesos y costumbres señalando el domingo, y hay silencio respecto al sábado, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay silencio respecto al sábado. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar por los judaizantes. No es que pintó el domingo o Roma en el siglo Constantino en el siglo III dijo, bueno, nos vamos a juntar los domingos. No. Constantino oficializó la costumbre que ya traía el cristianismo. ¿Y de dónde nace esa costumbre?
de que Jesús resucitó un domingo, de que el Espíritu Santo llegó un domingo, y vemos que los primeros discípulos se reunían para la Santa Cena y para las ofrendas los domingos. Entonces por eso nos reunimos los domingos, y quería aclararlo porque estamos pasando por acá. Otra aclaración que quería marcar es que no fue viento. ¿Cómo sabemos que no fue viento? Porque dice, un ruido como de una ráfaga de viento. ¿Sí? No fue viento, y tampoco hubo llamas de fuego. ¿Por qué? Porque dice, lenguas como de fuego. Fíjense cómo el cómo nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo. Como si fuese un viento, pero ¿qué fue? Muy estruendoso. Vamos al otro. No lo pudimos hacer antes. Como si fuese viento. Y luego, con respecto a la llama de fuego, dice, lenguas, tenía esa forma, como de fuego. No es que tenía una hornalla acá y que era fuego. Como de fuego. ¿Qué nos está indicando este cómo? Que los testigos, al comunicar lo sucedido, describieron el evento en sus propias palabras. Y como no supieron qué explicar, porque nunca pasó algo así y no se parecía a nada, lo más parecido que encontraron fue el ruido del viento y como si fuese una llama de fuego. Entonces, ¿por qué sabemos que no era ni viento ni fuego? Porque dice como fuego, como viento, que no es lo mismo. Ese como tiene un sentido ahí. Pero ellos quieren que nosotros entendamos. Y estamos leyendo la inauguración del nuevo pacto. El Espíritu Santo ya no solamente estaría con los hijos de Dios, sino que a partir de ahora también estaría en los hijos de Dios. Ahora el pueblo de Dios comienza a ser el templo de Dios. Dios vive en ellos. A partir de este evento, el Espíritu Santo vive en cada integrante del pueblo de Dios. Corintios nos dice que juntos somos el templo de Dios, pero también dice que cada uno es templo de Dios. A partir de este domingo de Pentecostés, hace casi 2000 años, hace más de 100.000 domingos para atrás, Dios vive en su pueblo. Comienza a vivir y no visita a su pueblo, ¿sí? Vive en nosotros, no entra y sale, no aparece los domingos y luego se va. Dios, en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros para siempre, ¿sí? Desde que fuimos salvados por Cristo, Él comienza a vivir en nosotros. Y se cumplen las palabras de Jesús en Hechos 1:5. ¿Se acuerdan que en Hechos 1:5 Jesús les dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días? ¿Cuántos días fueron de distancia? Si Jesús resucitado les enseñó durante 40 días. Y ahora tenemos Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos días fueron? 10 días. ¿Sí? 10 días después de Jesús ascendido, el Espíritu Santo llega a vivir en su pueblo. Y acá tenemos un fenómeno que no siempre se da. El fenómeno es que ellos son bautizados por el Espíritu Santo, dice Hechos 1:5 que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, y no fue un bautismo, y solamente el bautismo, como si fuese poca cosa, porque es mucho, sino que dice Hechos 2:4 que fueron llenos del Espíritu Santo. Se dan los dos fenómenos juntos, que no siempre se dan juntos. En Hechos vamos a ver situaciones en las cuales se dan juntos, pero no siempre se da juntos. Es más, lo más frecuente es que estas dos cosas no se den juntas. Por un lado, el bautismo del Espíritu Santo, que nos acompaña desde la salvación, y por otro lado, la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo va a suceder de manera expansiva, ¿sí? Y si lo vemos a nivel geográfico en el libro, hoy en el 2:4, ¿en dónde están los discípulos? En Jerusalén. 8:17 ya llega a Samaria, 10:44-46 llega a los gentiles y va a continuar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Nosotros justo estamos en lo último de la tierra, geográficamente. Y el Señor ha sido fiel para cumplir su palabra, aunque, fíjense, para que el Evangelio llegase a estas tierras pasaron más o menos 1900 años. ¿Es así? Y llegaron acá y hoy estamos acá. Fíjense cómo Dios ha cumplido su palabra. Dijo que el testimonio iba a ser en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Fíjense cómo 1900 años después llegó acá. Y hay muchos lugares a donde tenemos que ir y tenemos que presentar el Evangelio. Eso nos va a acompañar durante nuestra experiencia en la tierra. Pero fíjense cómo va a ser expansivo. Y Dios va a ir salvando gente
y a quien salva, bautiza con el Espíritu Santo. Esta vez el Espíritu Santo va a estar acompañado con la llenura y también de un nuevo don, el don de lenguas. Esto era nuevo. Lo vamos a ver el domingo que viene. Así que van a quedar con algunas incógnitas hasta el domingo que viene. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes antes de continuar. Quiero contarles que el Espíritu Santo produce cosas en quienes lo reciben, ¿sí? ¿Qué más sucedió cuando otros lo recibieron o fueron llenos de él? Les voy a leer algunas cosas. En el 1.8 dijo que era poder para testificar, que iba a servir para poder testificar. Iban a recibir poder para testificar. En el 2.4 hablaron en lenguas las maravillas de Dios. 2.17 al 18 profetizaron. 4.8 predicaron. 4.31 hablar con denuedo la palabra de Dios. 6.5 acompañado de gran fe. 7.55 no hay descripción, pero Esteban en una visión ve la gloria de Dios momentos antes de morir. 8.15 al 17 no hay descripción. 9.17 al 20 se predica Jesús como Hijo de Dios. 10.44 al 46 se vuelve a hablar en lenguas y a alabar a Dios. 13.9 al 10 Dios da discernimiento a esa persona llena del Espíritu Santo. Y en el 19.6 vuelven a hablar en lenguas y profetizan también. Ahora, ¿hay un patrón? ¿Qué me dicen? ¿Hay un patrón? No. ¿Siempre se habla en lenguas? No, les acabo de decir, les acabo de mostrar poder para testificar, hablar en lenguas, profetizar, predicar, estar acompañado de gran fe, ver en una visión a la gloria de Dios. No se nos describe predicar, hablar en lengua y alabar a Dios, discernimiento, hablar en lengua y profetizar. ¿Hay un patrón? Siempre que alguien es lleno del Espíritu Santo, es bautizado del Espíritu Santo, habla en lenguas. No hay un patrón. ¿Qué significa que no haya un patrón? Que este texto es descriptivo, no es normativo. No es normativo. Y la Biblia se encarga, Dios se encarga de mostrarnos en el mismo libro de Hechos que esto no es normativo, no es la norma que una persona al ser bautizada por el Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo hable en lenguas. Es una posibilidad, una de las tantas posibilidades. Incluso lo que más pasa, más que hablar en lenguas, ¿qué es lo que más pasa? Predicar a Cristo. Hay más énfasis en predicar a Cristo. Entonces, que no haya un patrón, que no pase siempre lo mismo, nos enseña que esto no es descriptivo. Y esto no va a ser normativo justamente por eso. Ni para el bautismo del Espíritu Santo, ni para la llenura del Espíritu Santo. Antes hemos hablado de la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Hay una prédica específica sobre esto de Colosenses 3. Hay una prédica específica sobre esto, así que no quiero hablar mucho al respecto, pero hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una sola vez en la vida del creyente, nunca se pierde porque está ligado a la salvación, a Dios identificando los suyos. En cambio, la llenura depende de otros factores. Puede ocurrir muchas veces, puede ser vivido casi como una constante en la vida del Hijo de Dios y está íntimamente relacionada al lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo, entre otras cosas, es estar controlado por la palabra de Dios. Dejar que la palabra more en abundancia en nosotros es estar controlado por el Espíritu. Cuando la palabra mora en abundancia en el pueblo de Dios, no es solo información, sino que es información que se traduce, que el Espíritu Santo utiliza para producir transformación. Una persona va a estar llena del Espíritu Santo, en parte, cuando esté llena de la palabra de Dios, porque el Espíritu utiliza la palabra para edificar y guiar a los suyos. ¿Sí? Identificar bautismo del Espíritu Santo, salvación, llenura del Espíritu Santo, una santificación o una sujeción más intensa o de mayor magnitud a la palabra de Dios. Todos los salvos han sido bautizados de una vez para siempre por el Espíritu Santo, pero no todos los salvos son llenos del Espíritu Santo. Y hemos visto que en el nuevo pacto el Espíritu Santo tiene un nuevo ministerio. Hay una nueva obra de Dios en su pueblo. Y mandé al grupo de WhatsApp y al WhatsApp también particular de algunos, ¿cuáles son los ministerios del Espíritu Santo? Los voy a leer sin las citas, pero creo que todos los presentes lo tienen en su teléfono ahora, o en el teléfono de su esposo. Todos ustedes lo tienen. Pero es el medio bautismal, llama al ministerio,
es canal de revelación divina. Él capacita, Él llena, Él garantiza, Él guarda, Él ayuda, Él ilumina, Él establece su morada en el creyente, Él intercede, Él produce fruto, Él provee virtud espiritual, regenera, refrena y convence de pecado, santifica, sella, selecciona a ancianos, es fuente de comunión, es fuente de libertad, es fuente de poder, es fuente de unidad, es fuente de los dones espirituales y enseña, ¿sí? Esta es una lista que aparece en el comentario de MacArthur en la Biblia de estudio. Y también les mandé un artículo de Coalición por el Evangelio en donde usa el fragmento de un libro que se llama Diccionario Conciso de Términos Teológicos, en donde también se desplaya con respecto al ministerio del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo. No voy a leer las citas, pero ya todos lo tienen en su teléfono, entonces luego en la casa pueden hacer un estudio, porque esto merece un estudio más serio a nivel de teología sistemática. Pero como prédica, la prédica tiene otra función, ¿sí? Entonces les dejo picando ahí para que puedan estudiar y averiguar, pero tenemos que tener claro que acá hay dos eventos diferentes. Bautismo del Espíritu Santo, y esta vez fue acompañado de llenura del Espíritu Santo. En este nuevo pacto, el Espíritu Santo amplía la cantidad de sus ministerios. Sirve a Dios y nos sirve a nosotros porque nos capacita, nos da poder, nos da unidad, nos da los dones espirituales, nos da libertad, produce la comunión entre nosotros. Pero tenemos que identificar bien siempre qué es bautismo y qué es llenura del Espíritu Santo. No confundirlos y comprender la importancia de los dos, ¿sí? Todo hijo de Dios ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero no todo hijo de Dios ha sido lleno del Espíritu Santo. Y también lo otro que es importante, que lo vamos a repasar el domingo que viene, pero comprender que el don de lenguas no es la norma, es algo que la Biblia está describiendo. ¿Por qué sabemos que no es la norma? Porque en muchas otras situaciones no se habla en lenguas. Incluso lo que más sucede cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo es que predique a Cristo. Y tampoco es la norma, tampoco es la norma. ¿Por qué? Bueno, dentro de todos los ministerios que tiene el Espíritu Santo, el más obvio es el que más tiene que ser visto por nosotros. ¿Cómo es ese Espíritu? Es santo. Entonces lo que más va a producir es santidad en quienes son su templo. Va a producir santidad, va a producir consagración, va a producir que nos apartemos del pecado, va a producir que nos separemos para Dios, va a producir que seamos moralmente correctos. Eso es lo que produce. No es principalmente el espíritu predicador, no, principalmente es el Espíritu Santo. Eso me va a llevar a predicar. No es el espíritu políglota que habla 1000 idiomas, no, es el Espíritu Santo. No es el espíritu de me voy a largar a llorar, voy a ladrar como un perro, es el Espíritu Santo. Si hay algo enfático en esa persona es que es santo y produce, ¿qué produce? Santidad. Él produce santidad. Nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, pero Él produce santidad. Gente que se aparta del pecado y gente que se consagra a Dios y gente que tiene una conducta recta en lealtad con el pacto que tiene con su Dios. Lo que más está enfatizado en Él es la santidad en estos aspectos. Él produce santidad. Y aunque esto merece un estudio más serio a nivel de teología sistemática, quiero leer 2 pasajes para explicar solo una parte del cambio que trae el Espíritu Santo en el pueblo de Dios al ampliar su ministerio. Acompáñenme por favor Isaías 5, vamos a leer Isaías 5, 1 al 7. Yo sé que en otras situaciones he predicado este pasaje, pero hace rato que no. Isaías 5, 1 al 7. Dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas.
Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. Sí, este es el principio de una parábola. ¿Qué nos dice esta parábola? Que una persona eligió el mejor lugar. ¿En dónde estaba? En una fértil colina. Eligió el mejor lugar, eligió las mejores parras para hacer su viña. Él cavó la tierra, él sacó las piedras de la tierra y dejó solo tierra para esta plantación. Preparó el terreno, le dio todo lo necesario para producir lo bueno. Construyó una torre ahí, construyó un lagar. Incluso sabemos por lo que sigue que él construyó un vallado para que no entren los animales. ¿Por qué hizo todo esto? Porque tenía buenas expectativas de esta viña. Él, de alguna manera, hizo todo lo que estaba a su alcance, pensando o esperando, mejor dicho, que la viña diera el fruto correcto. ¿Pero qué produjo la viña esta? ¿Uvas cómo? Silvestres. El fruto silvestre tiene una apariencia buena. Por fuera es el más lindo de todos muchas veces. Pero el sabor, ¿cómo es? Horrible. No todos se van a acordar, pero justo yo soy de la zona, y vos se acuerdan que esto tiene historia, esta prédica. Pero ¿vieron la calle Augusto López en General Bustos? Yo soy de esa zona. Está lleno de naranjos ahí silvestres. Yo no sabía que eran silvestres. Descubrí que eran silvestres. ¿Cómo lo descubrí? El día que fui a casa con un montón de naranjas. Chocho, las limpié, le hice un huequito y se me arrugó la cara. Así de, qué cosa horrenda esa naranja. Y algunos descubrimos los frutos silvestres a través de experiencias así, experiencias feas, experiencias amargas, experiencias agrias, experiencias muy ácidas. Y seguro que no fui el único que cayó en esa trampa. Algún otro también habrá alzado naranja u otra fruta. Y decía, ¿por qué sos tan linda por fuera y tan fea por dentro? ¿Por qué por fuera sos hermosa? Es más, te sentís re inteligente porque hay gente que compra eso. Entonces vas, lo alcé en la calle y no lo robé. Vas chocho con tu hallazgo. Y después lo probás y decís, ¿a quién se le ocurre poner un naranjo silvestre en la calle? ¿Por qué no ponen naranjos de los lindos? No sé a quién se le ocurrió eso, pero por fuera, lo externo, es una fruta hermosa, pero por dentro es horrible. Tiene la misma apariencia que el buen fruto, pero tiene diferente sabor porque la esencia es diferente. En el caso de la viña que leímos recién y vamos a seguir leyendo, ¿faltó cuidado? ¿Faltó protección? De ninguna manera. Fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas, ¿produjo uvas silvestres? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? ¿Cuál es el significado de esta parábola? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el benefactor? ¿Quién es el protector de la viña? ¿Quién es la viña? ¿Qué merece la viña por parte de su creador, su dueño, benefactor y protector? Bueno, nos decía, ¿quién es el creador, dueño, benefactor y protector? ¿Quién es? Dios. ¿Y quién es la viña? El pueblo de Israel. ¿Y qué merece la viña? Al haber sido creada, protegida, beneficiada y dar uvas silvestres. ¿Qué merece? Fíjense en el versículo 5. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, esperaba justicia, pero hubo clamor. ¿Qué nos muestra esta parábola? Nos muestra que incluso lleno de bendiciones, el pueblo de Israel no daba el fruto que Dios esperaba de ellos. Nos muestra que esto no es una sorpresa para Dios, pero quiere dejarnos algo de manera muy clara. El pueblo es incapaz de ser lo que debe ser, incluso
cuando es sumamente bendecido. Y así era el viejo pacto. Primero había pertenencia, había bendición, y luego Dios les daba dos caminos. O sea, primero los formó como su pueblo, les dijo, vos sos mi pueblo, debo ser una nación. Lo rescata de Egipto, ya es su propiedad, pero luego les dice, miren, obedezcan para que les vaya bien, y si desobedecen les va a ir mal. Hay bendición en la obediencia, hay maldición en la desobediencia. Ya eran de él, ya eran su propiedad, y Dios le da dos caminos. ¿Los bendijo Dios a Israel? ¿Lo bendijo? Muchísimo. ¿Recibieron de parte de él? ¿Fueron beneficiados por él? ¿Fueron protegidos por él? Muchísimo. Sin embargo, ¿qué hacía Israel una y otra vez? Dar frutos agrios, dar frutos feos, horribles. En la apariencia parecía que estaban dando buen fruto, pero Dios, que conoce la esencia, veía que el fruto era malo. Imagínense ustedes vivir en ese pacto. Es horrible, es terrible. Vamos de nuevo. Dios bendice a su pueblo, lo bendice mucho, lo crea, es el creador, es el dueño, es el benefactor, es el protector, y a pesar de ser tan bendecido su pueblo, da frutos agrios. Así era el viejo pacto. El pueblo era la viña, y lo que merecía por haber sido tan bendecido y el tipo de fruto que daba, lo que merecía era ser destruido. Y así es el viejo pacto. Pero fíjense ahora en Juan 15, 1 al 11. Juan 15, 1 al 11. Yo soy la vid verdadera. ¿No sienten alivio? Yo sí lo siento. Antes nosotros hubiéramos sido la viña, la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Fíjense que todo es para la gloria de Dios. Fíjense en qué. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben o demuestren que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Cómo no va a haber gozo? Claro que hay gozo, claro que hay gozo. Vos no tenés que generar fruto ahora. Vos tenés que sostenerlo al fruto. El fruto es del Espíritu Santo. Ahora, a través del Espíritu Santo, has sido unido a Cristo. Antes, vos eras el responsable de dar fruto en ese sentido. Cualquier persona del pueblo de Dios, aunque se aplicaba a Israel en el pasado, hoy podría aplicarse a vos si no hubiera cambiado tanto el pacto, si los pactos no fueran tan diferentes, mejor dicho. Antes vos deberías haber dado el fruto. Y ¿sabes qué? Hubiera fracasado siempre. Siempre. Pero Jesús te hace participante de su naturaleza y dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, son los sarmientos, son las ramitas. Ustedes permanezcan en mí. Ahí va el fruto. Ahí va el fruto. Es totalmente diferente y hay gozo por el alivio que nos trae. Ahora la viña es Jesús y solamente nosotros cargamos fruto. Él lo produce en nosotros y eso es una diferencia abismal. Solamente podemos dar frutos agradables a Dios si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no importa cuán bendecidos seamos externamente,
No importa cuán favorables sean las condiciones, fracasaremos siempre en ser agradables a Dios. Y con condiciones desfavorables también. Tu fruto no depende, en realidad no es tuyo. Que dé fruto. No está dependiendo de vos directamente, está dependiendo de tu unión con Cristo, de cuán fuerte es esa unión, cuán íntima es esa unión. Vos podés romperte la cabeza, pero si no estás en Cristo no va a dar buen fruto. En cambio ahora Él dice, yo soy la vid. Eso en los discípulos debe haber sido hermoso, porque no sé si vos recordás en tu vida pasada o momentos feos de tu vida, en los cuales fuiste sumamente bendecido. Sin embargo, fuiste tan bendecido como rebelde. Que vos seas bendecido no cambia las cosas. ¿Qué cambia las cosas? Estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a vivir con nosotros, viene a unirnos a Cristo, a identificarnos con Él, a hacernos parte de lo que Él es. El Espíritu Santo es una bendición en nosotros. Y no viene y se va como en el Antiguo Testamento. Hasta Saúl profetizó. Eso no es la gran cosa. La gran cosa es que ahora somos el templo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Él vive en nosotros y por eso estamos unidos a Cristo. Y por eso podemos cargar fruto que Él produce en nosotros. Acá nos da la idea en Juan 15 de que Jesús produce el fruto. Luego podemos ver el fruto del Espíritu y podemos pensar que el Espíritu produce fruto. Y sí, es Dios Trino produciendo fruto. A mí me trajo mucho alivio entender esto. Porque entendí que mi prioridad no tenía que ser lograr imitar la conducta de Cristo como cosa primera. ¿Cuál es la cosa primera? Crecer en intimidad con Cristo. Y en consecuencia a eso voy a poder imitar de verdad a Cristo. ¿Me explico? Lo que más tenés que priorizar vos es tu relación con Cristo y el fruto va a venir. Pero vos priorizá tu relación con Cristo. Si vos buscás hacer las cosas que hizo el Señor, obedecer sus mandamientos, pero no lo haces con intimidad a Cristo, ¿sabe qué va a ser? Va a ser algo externo, va a ser un fruto silvestre. Por fuera va a parecer que está todo bien, pero por dentro el Señor sabe lo que está pasando. Vos primero tenés que resolver tu intimidad con Dios, tu intimidad con Cristo. Y eso te va a llevar a un fruto orgánico, real, verdadero. No a un fruto silvestre, no a un fruto que engaña, no a algo que es externo, de apariencias, sino que es algo de esencia. El Señor dando fruto en la tierra a través de tu vida, porque vos estás unido a Él. Y sin unirte a Él no podés hacer nada. ¿El Señor tuvo compasión de la gente? Sí. ¿Hay gente que no cree en Dios que tiene compasión de la gente? Sí. Pero también es un fruto silvestre. En la apariencia tienen compasión la gente. Pero adentro pueden sentirse muy bien por lo que hacen y en realidad lo hacen para sentirse bien de cómo ayudan a los demás. Que no es lo mismo. Por dar un ejemplo que se me ocurre ahora, el punto es este. Yo sé que es una prédica difícil de seguir porque son conceptos que al meternos en hechos tenemos que ir revisando. Pero el punto es este. Con el Espíritu Santo viviendo en vos, vos tenés que enfatizar tu relación con Cristo, tu intimidad con Cristo, para que el fruto llegue. No tenés que buscar imitarlo sin crecer en intimidad con Dios. Porque cuando vos lo imites, va a ser un fruto silvestre. Y al Señor le interesa mucho la esencia de eso, lo que está adentro. Vos tenés que crecer en tu intimidad con Dios. Y Dios no puede haberlo hecho más a favor tuyo, que al punto que lo hizo tan a favor tuyo, al punto de que Él vive en vos. El Espíritu Santo vive en vos. Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo aplicamos esto que parece todo muy abstracto, que es difícil? Quizás no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué podría decirte si no fuiste bautizado por el Espíritu Santo? ¿Qué significa que una persona no haya sido bautizada por el Espíritu Santo? ¿Qué significa? Que no es salva. No es salva. Y por eso sus frutos no son agradables al Padre. Porque no es salva. ¿Y qué tenés que hacer si estás en esa situación? Ir a Cristo. Todos los que están acá han oído el Evangelio por lo menos una vez. Y más de una vez. Tenés que ir a Cristo. Es posible que hayas transcurrido toda tu vida
dentro de la iglesia. Es posible que lleves años dentro de la iglesia, pero es posible que tus frutos demuestren que no sos de Cristo. Que da fruto agrio, da fruto silvestre. Aparenta algo bueno, pero cualquiera que te aprieta en la presión se demuestra lo que realmente sos. En la tentación se demuestra lo que realmente sos. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no sos de Cristo, todavía sos tuyo. No hay lugar para la doble propiedad. O sos de Cristo o sos tuyo. Y por eso, por ser tuyo, tomás las decisiones que tomás, elegís la conducta que tenés y tus prioridades ponen en evidencia tu falta de vida espiritual. Y no puedo más que decirte que corras a Cristo para salvación. Puedes esforzarte un montón, pero mientras no te rindas a Cristo, tu fruto va a ser silvestre. Aunque engañes a todo el mundo, es falso, es falso. Dios no está buscando eso. Dios no está deseando eso. Puede ser que nunca hayas sido bautizado por el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no tenés el fruto fluyendo en vos. No tenés poder para ese fruto. Por eso cuando ves el pecado caes. ¿Por qué? Porque no tenés dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es parte del fruto del Espíritu Santo. La gente que dice, no puedo, o no querés, que es un problema de mediocridad espiritual, de tibieza, o no podés, porque estás muerto espiritualmente. Pero el que es hijo de Dios sí puede, sí puede. Tropezará, caerá cada tanto, pero sí puede. El problema es o la tibieza o la muerte espiritual. Pero el que es hijo de Dios sí puede. ¿Por qué? Porque Dios está viviendo en él. ¿Cómo podemos nosotros osar decir que Dios no tiene poder para darme a mí la victoria frente al pecado? ¿De verdad queremos tener ese discurso? Porque cuando decimos que no podemos frente al pecado, estamos diciendo que Dios no es poderoso para hacerle frente a nuestro pecado. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que el Dios que abrió el mar, que liberó a su pueblo, es cierto que ese Dios no tiene poder para que vos le digas que no a un pecado? ¿Eso es cierto? ¿O será cierto que sos un tibio? ¿O será cierto que estás muerto espiritualmente? Pero no es cierto que Dios no le da poder a los suyos. No es cierto que puede haber un hijo de Dios sin dominio propio. No es cierto. O somos tibios o estamos muertos espiritualmente. Pero el que es de Dios tiene el fruto del Espíritu Santo desarrollándose en su vida. Entonces, si no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, no puedo más que decirte y rogarte que corras a Jesús para salvación. O quizás fuiste bautizado por el Espíritu Santo, sos salvo, pero claramente estás muy lejos de la llenura del Espíritu Santo. En esa circunstancia, corre a Cristo para santificación. No me respondas, pero ¿hace cuánto que no sos lleno del Espíritu Santo? Porque es lindo mirar hechos y decir qué lindo lo que pasó acá. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que estás tan lleno de vos que no hay lugar para que el Espíritu Santo sea quien te guíe? ¿Hace cuánto que las decisiones de tu vida las tomas vos sin Dios? ¿Hace cuánto que tu trabajo lo manejas vos sin Dios? ¿Hace cuánto que tus amistades las manejas vos sin Dios? ¿Hace cuánto que vos manejas tu economía sin Dios? ¿Hace cuánto que crees que sos tu dueño? ¿Hace cuánto que has sido un rebelde y has quitado el trono a Dios y te has vuelto a sentar vos en ese trono? Esto no es para que llores, esto es para que tomes decisiones. ¿Hace cuánto que no sos lleno del Espíritu Santo? En esa situación, insisto, tenemos que correr a Cristo para santificación. Tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que tomar decisiones, tenemos que obedecer. Tenemos que dejar de jugar a la democracia con Dios, porque estamos en una monarquía. Tenemos que soltar el trono de nuestras vidas a favor de Cristo. Tenemos que hacer lo que dice Efesios 5:10, averiguar qué le agrada a Dios y hacerlo. Tenemos que entregar nuestras vidas, pero de verdad a Dios, de verdad. No nuestras emociones y nos largamos a llorar, nos emocionamos y no hay ningún cambio. Una vida correcta. ¿Cómo es una vida correcta? Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nos dice Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, yo no sé, o no hermano, yo no sé cuál es tu situación. Quizá no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, te ruego que vayas a Cristo para salvación. Has escuchado el Evangelio un montón de veces, rendite.
O quizás fuiste bautizado por el Espíritu Santo, sos salvo, pero claramente estás muy lejos de la llenura del Espíritu Santo porque has decidido ocupar el trono que no te corresponde más. Estás tan lleno de vos que no hay lugar para el Espíritu Santo. Pero sí sé que el Señor nos indica y nos manda a que seamos llenados por el Espíritu Santo. Tenemos que rendirnos. Si no sos creyente, tenés que rendirte a Jesús. Y si sos creyente, tenés que rendirte. No hay lugar para la guerra contra Él. La guerra está en otro lado. No hay lugar para perder tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? Todos tenemos ese recuerdo. Y algunos quizá nunca lo tuvieron. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Te has llenado de datos, pero no de obediencia? ¿Te has llenado de información, pero no de transformación? ¿Te has llenado de apariencia, pero tu esencia no cambió? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te impide que vos esta noche seas lleno del Espíritu Santo? En algún momento tenemos que dejar de ser tibios, porque el peor cuadro para nosotros es ser tibios. En algún momento tenemos que renunciar a la mediocridad, a la corona en nuestras vidas, al trono en nuestras vidas y tomarnos las cosas en serio. Porque Cristo es la vida. No es lo más importante de nuestras vidas. Es nuestra vida o no es nadie. Jesús es la vida. Renunciemos a nuestro trono a favor de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, antes que nada, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchos de nosotros hace mucho tiempo que no somos llenos de tu Espíritu. Hemos sido bautizados hace muchos años, bautizados en el Espíritu, con el Espíritu, hace muchos años. Pero también hace bastante que no somos llenos de vos, Señor. Ayúdanos a renunciar a nuestra rebeldía, a renunciar a nuestro trono, a devolvértelo a vos, Señor. Gracias por tenernos paciencia hasta hoy. Ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio. Perdónanos, Padre. Y también te rogamos, Señor, por aquellos que aún no son tus hijos, para que les llames la atención. Y en lugar de estar imitando al fruto, que renuncien y que realmente traigan, sostengan el fruto que vos producís, Señor. Que se rindan a vos y que dejen de imitar lo que se espera de nosotros, sino que realmente sea producido en ellos. Que sean llenos también, que sean bautizados con el Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a tomar esto en serio. Te pido, Señor, que a pesar de mis limitaciones, mis distracciones, a pesar de mis torpezas, te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos y que lo que hoy leímos marque sus vidas, para que tomen decisiones, para que elijan correctamente, para que se rindan a vos para salvación o para santificación. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.